Bueno, de nuevo, bienvenidas a este encuentro número 11. Ya son 11 lecciones que hemos avanzado. Hoy terminamos la segunda carta a Timoteo. Después de esto tenemos los 3 capítulos de la carta a Tito y terminamos allá las cartas pastorales y le añadimos la carta a Filemón, que también es una carta a una persona, personal. Las 2 cartas pastorales o las 3 cartas pastorales, 2 a Timoteo, 1 a Tito, más la carta personal a Filemón. Y con eso terminamos. Entonces, después de esto, tenemos 4 encuentros todavía para que vean que estamos bastante adelantados, ¿verdad? Hoy nos toca el capítulo 4 de la carta a Timoteo. Les recuerdo el esquema de la lección que ustedes conocen muy bien a estas alturas. Tenemos que hacer la lectura y comentario del texto, la oración, la meditación, es decir, la reflexión, actualización, podríamos decir, de lo leído y entendido, una oración que vaya con el texto que hemos leído, algunas orientaciones para la acción y finalmente la colación, la puesta en común. También conocemos las especificidades de Segunda Timoteo, en qué se diferencia de la primera. Es la última. Si fue escrita por San Pablo, si es atribuible a San Pablo, será del año más o menos 67, por ahí, cerca a la fecha de su muerte. Si no, después, si fue escrita por su entorno, por alguno de sus discípulos. Pero veremos que justamente este capítulo 4 tiene elementos tan personales que es difícil dudar que no la haya escrito Juan Pablo, pero ahí va la cosa. Lo que sí es cierto, que lo que describe la carta es que la situación del apóstol ha empeorado. Está por segunda vez en prisión, pero esta vez en cadenas. Está esperando un juicio que tiene riesgo de condena a muerte, camino al martirio. Y la cosa que viene como una especie de queja, pero no tanto, ¿no? Simplemente algo que Pablo acepta como parte de su sufrimiento, el abandono de casi todos, no solo de la comunidad de Roma, en la cual nunca encajó perfectamente, sino también de los discípulos de Asia que eran sus comunidades. Y por esa razón, tal vez Pablo hace una especie de testamento espiritual que vemos muy ricos de elementos. Este testamento espiritual tiene 4 miradas. La descripción del verdadero pastor, que fue el capítulo 1, básicamente. La descripción del hereje que ha perdido junto a la fe también su dignidad, ¿sí? La proposición de Pablo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Cierre su teléfono, su micrófono. Si me están escuchando, apaguen el micrófono porque hay interferencia. Pablo como modelo del pastor. Él se propone. Gaby Ayoroa. Por favor, apaguen el micrófono. Esto ya lo vimos en el capítulo 3. Es una defensa, una apología de Pablo que hace pensar que fue algo póstumo, es decir, después de su muerte, ante sus detractores, la comunidad de Roma. Entonces cabe también una tercera posibilidad, que Pablo empezó a escribir esta carta, haciendo su testamento espiritual,
pero que otros después la completaron y la mandaron. Lo importante es, lo central del capítulo de hoy es el testamento espiritual del apóstol y algunas recomendaciones de despedida. El mensaje teológico importante está en el depósito de la fe que hay que conservar, al cual hay que recurrir en todo momento, sobre todo cuando los herejes, los contestadores, podríamos decir, ¿no?, crean confusión en el seno de la comunidad. Hay que remarcar que Pablo siente, igual que Jesús en sus últimos días, la amargura de la prueba, la amargura del abandono, pero también muestra una gran serenidad existencial del hombre de Dios ante el aproximarse del final de su vida, poniendo toda su confianza en Dios. Vamos al texto. Te conjuro, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino, proclama la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio. Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque me ha abandonado Demas por amor a este mundo, y se ha marchado a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es muy útil para el ministerio. A Títico lo he mandado a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que me dejé en Tróada, en casa de Carpo, y los libros, en especial los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho mal. El Señor le retribuirá según sus obras. Tú también guárdate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. En mi primera defensa nadie me asistió, antes bien todos me desampararon. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor me asistió y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará guardándome para su reino celestial. Hay la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Áquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Date prisa en venir antes del invierno. Te saludan Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Y así termina la segunda carta a Timoteo. A ver, vamos al mensaje
rápidamente. Como hemos leído, es un texto muy personal de despedida, encargos y recomendaciones, ¿no? Pablo definitivamente siente que está cerca del final de su vida. Entonces, muestra su estado de ánimo. Y lo central es que quiere dejar claro su testamento espiritual, que son los versículos 6-8. Pablo usa 4 imágenes que usa también en otros escritos de sus cartas. La primera imagen es que él ve su final como el sacrificio de libación con agua, vino y aroma que se echa sobre la víctima. Es decir, hay una pócima, ¿no? Que está hecha de agua, vino, hierbas aromáticas. Sobre la víctima caliente se echa eso frío y se hace humo. El humo sale hacia el cielo. Él es eso, el humo que va hacia el cielo porque sobre la víctima se ha echado esa pócima. La segunda imagen es más poética, es la de zarpar del barco, que significa soltar las velas. El texto griego dice, estoy próximo a soltar las velas, alejarme, llevado por el viento. La tercera imagen es una imagen del soldado que hace un combate espiritual. El soldado era un profesional, no era un soldado cualquiera. Entonces recibía una paga y para eso debía cumplir cabalmente sus deberes. Y el atleta que si quiere ganar una carrera y recibir la corona de la victoria, obviamente tiene que estar bien entrenado. Entonces, él ha llegado al final de la carrera, ha conservado la fe, le espera el premio, la corona de la victoria, que el Señor, el justo juez, como dice el texto, le ha de poner. Pero en medio de esta imagen o de este tema central de despedida y de testamento espiritual, hay todavía espacio para transmitir esa amargura por el abandono, pero no condena, no maldición, nada de eso, ¿verdad? Para reclamar un Sí, abrigo. eso es. Cuidado. A ver, te las doy y Sí. no tengas pasar. Por favor, pueden Hay cerrar manchmal la voz, así que se pueden. para reclamar un abrigo olvidado, pergaminos para leer o escribir, decir cosas que todavía le sirven, sabe que su fin es inevitable, es inexorable, pero no es tan inminente para reclamar pergaminos para leer o para escribir, ¿verdad? Y reclamar que lleguen a Roma esos hermanos fieles cuya presencia él está reclamando. Entonces vamos al comentario ahora en detalle del texto. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Esta frase le recuerda el credo de Nicea, ¿verdad? Que nosotros rezamos en el credo. Él ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo por su manifestación y por su reino. La manifestación es la segunda venida en este caso. No, en realidad en este caso, por su manifestación y por su vida terrena y por su reino. Entonces, por lo que conoce Timoteo, proclama la palabra, insiste a tiempo, a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Son las 4 acciones que le reclama o le pide o le insiste, digamos, Pablo, que lleve a cabo en ese momento, en el momento que él se vaya. Estas 4 acciones son insiste,
aunque la primera vez fracase, sé perseverante. Reprende, no te calles es cuando hay que hablar. Amenaza, también la amenaza es importante. No es así nomás. Si quieres hacerlo, lo haces, no. Aquí puedes hacer mucho daño, así que la amenaza y la exhortación. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque estamos frente a un tiempo complicado. Primero lo hace en presencia del juez de vivos y muertos, que es una alusión a la parucía, es decir, a la segunda venida de Cristo, que algunos los encontrará con vida, otros que ya muerto resucitará. Y esta expresión, ya les he dicho, ha sido recogida en el credo. Los versículos 3 y 4 repiten el mismo motivo que hay en la primera Timoteo, la presencia de los falsos maestros en el seno de la comunidad, que ahora dice, serán un montón de maestros. Vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, el depósito de la fe, ¿se acuerdan? Sino que haciéndose arrastrar por sus pasiones, una de la pasión, la mencionada en los otros capítulos, la pasión por el dinero, a veces por el prestigio dentro de la comunidad, por el poder, por tener un cargo, por tener influencia. Y ahora muestra, se harán con un montón de maestros que no son pocos, por tanto, estos falsos maestros, pero además no son tontos, porque apelan al prurido de oír novedades. Esto es algo que obviamente tiene que ver también con nuestras comunidades. El prurito de oír novedades. No estamos conformes con la doctrina que tenemos, siempre tenemos que buscar algo muy original, muy así, aún a riesgo de apartarnos de la correcta doctrina. Es un llamado de atención entonces a los mensajes que buscan ser novedosos, original a toda costa, solo por sobresalir, por confundir, apartándose de la sana doctrina. Las novedades también hoy son las que llaman la atención. Ha salido un nuevo libro donde la figura de Jesús aparece, ¿no? Y después uno empieza a leer, ¿no? Hay medias verdades, ¿no? Dicen que peor que morder una manzana y encontrar un gusano es morder una manzana y encontrar medio gusano. Esas son las medias verdades, las que hacen más daño. La otra medida ya te la has comido. Tú, en cambio, tú, Timoteo, en cambio, pórtate en todo, con prudencia, soporta los sufrimientos que van asociados con tu cargo, con tu ministerio. Realiza la función de evangelizador. Es decir, esta es tu función, enseñar, evangelizar. Desempeña a la perfección tu ministerio. No vayas en busca de novedades, no vayas en busca de confundir, no vayas en busca de bajos instintos, ¿no? ¿Se acuerdan el capítulo 3? Con las jovencitas que quieren aprender, pero en realidad quieren que vayan a visitar. Y aquí viene la parte fuerte de esta carta, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación. Ya hemos visto el significado de derramado en libación, ¿no? Un sacrificio en el altar, se echa sobre la víctima caliente esta pócima y sale humo hacia arriba. Él es el humo que va a subir hacia Dios, ¿no? El momento de mi partida es inminente, es decir, estoy a punto de soltar las velas. Eso, segunda metáfora, la libación, el soltar las velas, que se puede traducir en griego también recoger las tiendas. Tiene el mismo significado. Un grupo nómada se pone en camino cuando recoge las tiendas y empieza
alejarse de ese lugar. He competido en la doble competencia, en la noble competencia. Y aquí Pablo se vuelve un poco poeta, ¿no? La carrera he completado, la fe he conservado. Esa es la traducción, digamos, libre, ¿no? De esa frase. La carrera he completado, la fe he conservado. Eso es lo importante. Y por eso desde ahora me aguarda la corona de justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Ahí está la corona que le espera y que el Señor mismo le pondrá en la cabeza. Y no solo a él, sino a todos los que hayamos, traducimos así, esperado con amor su regreso, su manifestación última, su parucía, la segunda venida, ¿verdad? Eso lo hemos visto. En este caso, entonces, manifestación tiene un significado diferente de lo que vimos en los versículos anteriores. Un detalle interesante, le decía que Pablo hasta escribe en rima. Mire que es fácil en este caso el griego. Dice, ton dromon teteleca, tempistin tetereca. Dromon es la carrera, el velódromo, ¿no? El velocímetro, no, drómetro. Todo lo que dromo es carrera, ¿no? Bueno, tondrómoto teteleja, he completado. La carrera he completado. Pistin es la fe he conservado. Teteleca, tetérica, suena como rima. La carrera he completado, la fe he conservado. Una linda frase para una lápida, por ejemplo, ¿no? De alguien que cree que ha completado la carrera conservando su fe. Y ahora vienen algunas recomendaciones que son del día a día, que muestran que realmente Pablo está interesado en eso. Alguien que escribió en nombre de Pablo no va a pedir que le lleven el abrigo que se ha olvidado, que le mande este o lo otro. Apresura de venir a mí cuanto antes, porque me ha abandonado Demas por amor a este mundo. Es decir, se ha cansado y ha vuelto a su casa. Se ha marchado a Tesalónica, posiblemente Demas era de Tesalónica. Crescente, que es un nombre romano, se ha ido a Galacia, donde había Filipos, era una ciudad de veteranos romanos, de ex soldados que había establecido allí con las leyes de Roma. Tito a Dalmacia, esto de Tito ahora lo vamos a comentar, porque Tito lo hemos dejado en la primera carta en Creta y también en la carta a Tito estará en Creta, pero también en la carta a Tito, Pablo le pide de ir a Dalmacia para encontrarse con él. Posiblemente no es que Tito lo ha abandonado, Tito ha ido a su encuentro en Dalmacia, pero no, o se ha quedado después de encontrarlo, no sabemos, no tenemos elemento. Lo cierto es que el único que está conmigo de los que llegaron a Roma con él, porque hay también discípulos de Roma, es Lucas. Probablemente Lucas es el mismo que lo acompañó en su viaje a Roma, es el evangelista. Llama la atención la mención a Marcos. Toma Marcos y trae conmigo. Si es Juan Marcos, el de del segundo evangelio y de los hechos de los apóstoles, recordarán que hubo un roce con él en Hechos de los Apóstoles, pero prácticamente ese incidente ha sido superado porque dice me es muy útil para el ministerio. Esto nos da una idea que debe ser el evangelista. A Tíquico, que ya lo conocemos, lo he mandado a Éfeso, probablemente para reemplazar a Timoteo,
porque después pedirá que Timoteo se apresure, ya lo ha dicho, se apresure a venir cuanto antes. Esto nos da una indicación que estamos cerca del invierno, cuando la navegación se corta. Entonces, la única manera de ir a Roma es viajar cuanto antes para evitar de esperar hasta la primavera. Desde noviembre hasta abril no se podía navegar. El mar estaba cerrado, mare claustrum. La eminencia del fin lleva a Pablo a insistir para que vaya pronto a ver la Roma. Llama la atención la mención a Tito y ha explicado, lo dejamos en Creta, pero después en Tito 3:12, ahora se lo leo, si no lo hemos leído todavía, pero aquí está. Le dice en la carta a Tito, cuando te envía Artemas o a Títico, en realidad fue Artemas, porque Títico lo mandó a Éfeso, ¿no? Date prisa en venir donde mí a Nicópolis. Hay varias Nicópolis. La más probable es la Nicópolis de Dalmacia. Dalmacia, la actual Croacia, frente a Italia, ¿no? Entonces ahí tenía que encontrarse con Pablo. No sabemos si lo logró, porque he pensado pasar allá el invierno. El invierno no ha llegado todavía, Tito está esperándolo si es que lo liberan, pero puede ser también anterior, el invierno anterior. No tenemos elemento. Evidentemente, Tito ya ha dejado Creta y se ha dirigido a Dalmacia por esta orden que acabo de leer de Pablo, y Títico ha sido enviado a Éfeso, como dice acá, ¿no? A Títico, cuando te envía a Títico, o Títico lo envía a Tito, a Creta, pero antes había dicho que lo iba a enviar aquí, dice que lo va a enviar a Éfeso, o pasó por Creta. Es decir, como no tenemos claro los tiempos a los cuales se refiere, muy difícil, ¿sí? Lucas, que es el médico, el evangelista que lo acompañó en diferentes misiones, sigue con Pablo, pero ahora el apóstol reclama también la presencia del otro evangelista, que le va a ser útil para la evangelización. Pablo está en prisión, no puede evangelizar, entonces mandará a Marco a las comunidades, no sé, a pesar de la desaveniencia. En Hechos 15, 37, 39, se acuerda, no quiso que viajara con ellos porque se había ido con Bernabé, que era su pariente, en lugar que irse con él. Bueno, pero esa desaveniencia a estas alturas ya se han superado. Y aquí recomendaciones muy prácticas. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Tróada, ¿no? Esos pedidos y saludo final. En casa de Carpo. ¿Por qué lo dejó? Se olvidó, no entraba en la maleta, tenía sobrepeso en el avión, no sé. No, eso no, podemos descubrirlo. Pero tal vez tuvo que salir apresuradamente y dejó su abrigo. El invierno en Roma es húmedo, es bastante frío, entonces le hacía falta. Pero más le hacían falta los libros. Los libros deben ser las escrituras y los pergaminos. Los pergaminos son los libros en blanco donde él escribía las cartas y todo lo demás, ¿no? Se queja un poco de Alejandro el Herrero. Me ha hecho mucho mal, pero no lo maldice. El Señor le retribuirá según sus obras. Pues las obras valen. Alejandro tuvo fe en Jesucristo una vez, pero sus obras no acompañaron la fe. Tú también guárdate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. Alejandro es un hombre griego. Posiblemente él quería poner doctrinas como la inmortalidad en lugar que la resurrección. Veremos que
hay otras menciones a Alejandro. También en los libros menciona a Alejandro. En mi primera defensa nadie me asistió. Es decir, el juicio tuvo una primera parte de presentación de las acusaciones, se defendió solo. Todos lo desampararon, que no se le tenga en cuenta. Pero el Señor me asistió. Algunos creen que Pablo no era un gran orador y lo demuestra un poco en el Areópago de Atenas, ¿no? De Atenas, pero en el fondo es el Señor quien le asiste. Me dio fuerza para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Es decir, aún en el juicio no dejó de proclamar el Evangelio y el resultado fue que en esta primera audiencia, llamámoslo así, fui librado de la boca del león, no fue condenado a muerte. Librar de la boca del león es una expresión de los salmos que significa librar de la muerte, ¿no? Y finalmente, el Señor me librará de toda obra mala, me salvará guardándome para su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y sería el final, ¿no? De la carta. La confianza plena en el Señor y de todas maneras me salvará. ¿Por qué? Porque me llevará a su reino celestial. La salvación que cuenta no es conservar la vida, sino alcanzar la vida eterna, ¿sí? Saluda a Prisca y Áquila, la pareja famosa, ¿no? Que encontró en Corinto cuando eran romanos. Fueron expulsados por ser judíos al tiempo de, no sé si de Nerón o de Calígula. Y a la familia de Onesíforo, mire esta expresión. ¿Por qué no a Onesíforo? Porque probablemente Onesíforo ya ha fallecido. Entonces, saludo a la familia. Erasto, no sabemos quién es, se quedó en Corinto. Trófimo, sí sabemos quién es, le dejé enfermo en Mileto. Mileto está muy cerca de Éfeso, ¿no? Date prisa en venir antes del invierno. Mileto es el lugar donde Pablo se despidió de los presbíteros de Éfeso. No entró a Éfeso porque era una persona muy polémica en Éfeso, no se lo reconocían. Otra vez había un tumulto como en la anterior en el teatro, pero entonces atracó en Mileto, los llamó en Mileto y ahí se despidió en abrazos y llantos. Y la recomendación a Timoteo, date prisa en venir antes del invierno por la navegación que se corta y los saludos de sus discípulos romanos. Estos son Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, son nombres romanos y todos los hermanos. Esto quiere decir que alguien de la comunidad de Roma gentil, no solo judeocristianos, eran parte de el entorno de Pablo, ¿no? Bueno, esto. A reiterar la prisa que Timoteo viaja a Roma, envía saludos de sus colaboradores romanos y la última frase también es importante. La gracia con vosotros. El Señor esté con tu espíritu, le dice a Timoteo, pero la gracia con vosotros. Eso quiere decir que Timoteo no tiene que guardarse esta carta en su cajón y ponerla bajo llave, sino que es una carta pública que tiene que leer para que vean que el apóstol tiene plena confianza en Timoteo, que el apóstol se despide de la comunidad y los bendice. La gracia sea con vosotros equivale a una bendición final. Y no solo en Éfeso, después se hacían copias y se leían en otro lado. ¿Sí? Ahora bien, lo que acabamos de leer es que al atardecer de su vida, claramente, ¿de qué se ocupa Pablo y para qué se preocupa? En primer lugar, de dar continuidad a su misión a la persona de Timoteo.
Uno se va, no dice el último apague la luz. No, la continuidad del ministerio apostólico, que a través de 2000 años ha llegado hasta nosotros. Cuando yo hago una lección, tengo muy presente que lo que yo hago es gracias a la continuidad de la transmisión apostólica del depósito de la fe. Se preocupa de la salud de la comunidad. Se preocupa en examinar con franqueza el entorno de sus discípulos, los que se mantuvieron fieles y los que lo abandonaron. Es su entorno, ¿no? No tiene nada que ocultar. No dicen en una taza de leche, todos me quieren, todos me aman, ni se queja, todos se han ido. No, así es. Es lo que sucede en las comunidades. Hay gente que pensábamos que iban a ser los más fieles y nos dan la espalda. Finalmente no se comprometen. Y otros que parecían que no se comprometen y son fieles hasta el final. Y también en cuestiones de cocina, podríamos decir, tráeme el abrigo, los pergaminos, ¿no? Son pero importantes para aguantar el invierno, uno para abrigarse del frío, el otro para tener ocupada la mente en la cárcel. Por lo menos los romanos, a diferencia de nuestras cárceles, a veces dejan que podía tener libros, podían estudiar. Y la pregunta, la interpelación que nos hace este capítulo, si estuviéramos en la misma situación de Pablo, si estuviéramos en el atardecer de nuestra vida, sintiéramos la inminencia del encuentro con Cristo, ¿de qué nos ocuparíamos? De ir, obviamente, a derechos reales, a arreglar los papeles o al catastro urbano, a pagar las deudas, a ver cuánto debemos, a que los hijos no se peleen. Eso es lógico, son cosas humanas. Pero espiritualmente, ¿de qué nos ocuparíamos? Ese es el abrigo. Tráeme el abrigo para que no pase frío. Para mi situación física se resuelve. Pero la situación espiritual, tráeme los libros y los pergaminos. También pensemos en la oración, pensemos en hacer balances de nuestra vida. Si tenemos que pedir perdón a alguien, hagámoslos mientras estemos a tiempo. Le dejo esta oración. Te pedimos, Padre Santo, que al atardecer de nuestra vida tengamos claro que seremos examinados en el amor y no en la cantidad de obras realizadas. Que perseveremos en nuestra vocación de dejar una escuela de nuestros discípulos, que no tengamos rencores ni resentimiento hacia nuestros enemigos y que seamos agradecidos con los que nos amaron, pidiendo gracia y bendiciones para ellos. Amén. Ya vamos a la acción. Aspiramos a la vida eterna, don de la resurrección de Jesucristo, pero somos conscientes que no somos inmortales en ese mundo. Podemos vivir 70, 80, 90, si no morimos antes, como decía mi abuelo. En cualquier momento el Padre nos puede llamar a comparecer ante el tribunal de Cristo. La segunda carta a los Corintios es clara, en el capítulo 5, los versículos 10 al 11, dice así: porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba, conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Si optó por el bien, si su fe la tradujo en obras de bien,
o no. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Esta es ser examinados en el amor. Y la pregunta entonces, ¿qué hacemos en nuestro apostolado, en nuestra vida, para prepararnos para ese encuentro? Yo entiendo que cuando uno tiene 18, 20, 30 años, 40 años, tal vez no se le ocurre hacerse esa pregunta, pero ya cerca al levantar las velas, ¿no? A terminar el combate, a terminar la carrera y todo lo demás, ¿sí? Tenemos que hacernos esa pregunta, no podemos eludirla. Si algo es inexorable y es común a todos los hombres, es eso, es la muerte. La muerte nos hace, no sé, hermanos con todos los hombres, nos hace similares a todos los hombres. Entonces, es la única pregunta universal que todos los hombres tienen que hacerse. ¿Vivimos como si fuéramos inmortales o como si todo dependiera de nosotros? ¿O pensamos en la continuidad de nuestra misión? La continuidad, pensamos a veces en la continuidad familiar, queremos asegurar el futuro de nuestra familia, eso lo hacemos todo. Hasta los gentiles lo hacen eso, y pecadores, diría Jesús. Pero ustedes ser perfecto como es perfecto el Padre. O sigan mi modelo. Piensen en que yo estoy dejando los apóstoles, estoy dejando una comunidad que tiene que crecer e ir transmitiendo mi mensaje. Entonces, una tarea interesante podría ser escribir nuestro testamento espiritual como Pablo hace en ese capítulo. Ese es un tema para un retiro, por ejemplo, escribir un testamento espiritual. A veces a uno le piden, ¿no? En los retiros, examina tu vida, discierne lo bueno, lo malo, a quién tengo que pedir perdón, a quién tengo que dar recomendaciones, ¿no es cierto? Bueno, la relectura tenemos tiempo porque por lo menos la primera parte tan rica que ahora tiene otro sabor cuando la leemos o cuando la lee alguien de los que están presentes. Tenemos varios varones. Chichín, ¿puedes vos, Ricardo? Si prendes tu micrófono, puedes leer. Aló, Ricardo, ¿me escuchas? Sí, Ya. ya estoy. Sí. ¿Quieres que lea todo esto, no? Sí, sí. Ya. Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos, por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el purito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad, se volverán las fábulas. Tú, en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección un ministerio. Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente.
he comprendido la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia. Y aquel día me entregará el Señor, el justo juez, no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque me has abandonado. Más por amor a este mundo se ha marchado a Tesalónica, presente a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Toma Marcos, tráele contigo. Me es muy útil el ministerio. Sigue. Un ratito. Me he perdido acá en la primera. Así. A Sigue Tiquino le he mandado a Efeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo. Me dejé en Troada, en casa de Carpo y los libros, en especial los pergaminos. Alejandro, el herrero, ha hecho mucho mal. El Señor le retribuirá según sus obras. Tú también guárdate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. En mi primera defensa nadie me asistió. Antes bien todos me desampararon, lo que no les tome en cuenta. Pero el Señor me asistió, me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará dándome para su reino celestial. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la familia Onesíforo. Erasmo se quedó en Corinto. A Trofimo le dejé enfermo en Mileto. Date prisa a venir antes del invierno. Saludan Pablo, Eubolo, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Y para la colación, a ver, de todo lo que hemos leído, le pueden proponer un tema. Yo sobre las enseñanzas del capítulo 4, ¿no? Y a mí personalmente me ha llamado el tema del testamento espiritual, pero tal vez alguna cosa más a ustedes le ha llamado la atención, ¿no? Y vamos a dejar entonces esto, aunque aquí tengo que hacer una corrección y la voy a hacer antes que se me olvide. Un pequeño error. Bueno, ya. Ok. Voy a bajar. Aquí está. Vamos a dejar de compartir. ¿No?